En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Señor secretario, la cuenta. Sí, señor presidente, un minuto. La cuenta. Señor presidente, señoras y señores senadores, la comisión ha recibido las siguientes comunicaciones. Primero, de la señora Giovanna Cosio, mediante la que solicita que se agilice la tramitación del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que dispone la suspensión por el periodo que indica de las medidas judiciales de embargo de bienes y de lanzamiento en razón de la emergencia sanitaria que vive el país. Boletín 13408-07, por significar una ayuda importante en tiempos de crisis económica y sanitaria a las familias más endeudadas. En segundo lugar, hay una comunicación de la señora Valeria Lübert, directora de la sección Democracia y Anticorrupción del Centro de Estudios Espacio Público, mediante la que solicita a la Comisión que tenga bien considerar a Espacio Público en las audiencias públicas de la discusión del proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para restablecer el voto obligatorio en las elecciones populares. Eso, señor presidente, respecto de la cuenta del día de hoy. Gracias, secretario. Se toma nota de la cuenta para poder considerar las solicitudes que se han hecho. Le damos la bienvenida a todos nuestros invitados y el objeto de la sesión del día de hoy persigue poder seguir discutiendo el proyecto de ley de matrimonio igualitario y votar. Señor secretario. Sí, señor presidente, señoras y señores senadores, la sesión del día de hoy está convocada para continuar con el estudio, en particular del proyecto de ley en primer trámite nacional que modifica esos cuerpos legales para hablar en igualdad de condiciones el matrimonio de parejas del mismo sexo. Están especialmente invitados y nos acompañan hoy día representación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la subsecretaria de Derechos Humanos, señora Lorena Recobarren, la jefa de gabinete de la subsecretaría, ya indicada, el jefe del Departamento de Análisis Normativo de la subsecretaría, señor Mario Bustos. También nos acompaña el día de hoy la ministra del Ministerio de Desarrollo Social, doña Carla Rubilar, y la subsecretaria de la Niñez, señora Blanquita Honorato. A esta sesión asisten especialmente invitados el profesor señor Mauricio Tapia, profesor de la Universidad de Chile, la señora Carolina Salinas, representación Pontificia Universidad Católica de Chile, y la señora Sara Rodríguez, también profesora de la Universidad de los Andes. También asisten a esta sesión los representantes e investigadores de la Biblioteca del Congreso Nacional, señora Paola Trufelo y Pamela Cifuentes, y señor Pedro Guerra. Eso, señor presidente. La última sesión que celebró la comisión tuvo la oportunidad de escuchar a la profesora María Sara Rodríguez y había un acuerdo para que en esta sesión se escuchara a los profesores, señor Mauricio Tapia y señora Carolina Salinas, antes de entrar a votar las indicaciones en los términos que ya lo había mencionado usted, señor presidente. Gracias, secretario. Le damos la bienvenida a todos nuestros invitados y para comenzar le ofrecemos la palabra al profesor Mauricio Tapia. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a toda la comisión, honorables senadores y senadoras. En mi calidad de profesor de la Universidad de Chile, institución que ha tenido una larga historia en la contribución en la reforma de las leyes civiles en favor del pluralismo y la tolerancia, y es por eso que hemos estado desde la dictación del Código Civil a estas modificaciones legales. Ahora, mi intervención se referirá a aquella pregunta que estuvo presente en la comisión anterior en las intervenciones de los honorables senadores y senadoras en torno a la noción de matrimonio. Esa era la cuestión principal que se planteó, esta idea: ¿el matrimonio tiene o no una determinada naturaleza, fines que le son propios? Si está escrito en piedra, en definitiva, aquello que hoy conocemos por matrimonio o objeto de mutuaciones. En verdad, el matrimonio ha sido objeto de una constante mutación en la historia de la humanidad, porque son instituciones familiares que están unidas y evolucionan conforme a las costumbres y a las maneras de organización social. La ley en general no puede ni impedir ese cambio, ¿no?, ni tampoco impulsar ese cambio, simplemente lo reconoce. Las leyes familiares reconocen el cambio en las formas sociales en que las personas libremente deciden constituir su familia, y esas formas sociales no han hecho sino ampliarse
particular con los cambios contemporáneos desde el siglo XIX. Es por eso que, ante todo, debo concluir que no ha existido nunca una sola regulación del matrimonio estática y que permanezca desde la noche de los tiempos, sino que ha sido una institución en constante metamorfosis y mutación, siempre ha estado en evolución hasta nuestros días, y quizá el último paso es probablemente el reconocimiento del matrimonio igualitario. Una breve historia de lo que ha sido la regulación en Chile, para tenerlo en cuenta. Bueno, si vamos al periodo precolombino, y hay que hacerlo presente, ayer celebramos el Día de los Pueblos Originarios. Bueno, en los pueblos originarios en Chile existían costumbres y ritos en todos ellos relativos al matrimonio. En algunos, incluso en algunos, en el pueblo mapuche existía el matrimonio monogámico y bajo ciertas circunstancias la poligamia. En los pueblos aymara existía la monogamia, pero con una reducción fuerte del rol de la mujer. En cambio, en los yaganes existía una valoración de la incorporación de la familia a la familia materna, por la extensión del clan, sin perjuicio también de otros ritos y otras realidades de nuestro diverso país, como por ejemplo los rituales en Rapa Nui. Durante el periodo colonial rigió en Chile los principios matrimoniales canónicos, expresados en el Concilio de Trento en 1545, sobre la base de un matrimonio sacramental, también contrato, entre un hombre y una mujer, indisoluble, sujeto a la celebración de un rito eclesiástico, quien también, la Iglesia también tenía jurisdicción sobre el matrimonio, y que ponía importancia también en el consentimiento paterno, la autorización de los padres, como forma de control social también, y con esta idea de evitar los matrimonios clandestinos. Un antecedente importante en Chile fue la pragmática de matrimonios dictada en 1776 para las Indias, aplicado a todo el territorio americano, y que aludía a la conveniencia de celebrar un contrato matrimonial con el consentimiento paterno, con el fin de cautelar, y miren, estos eran los propósitos, la unión de personas de la misma clase y condición social, con el claro propósito de evitar el mestizaje. Ese era el modelo de matrimonio. Evidentemente, en este escenario existía un amplio y absoluto dominio de la Iglesia sobre el matrimonio y sus causas judiciales en un contexto de unión entre la Iglesia y el Estado. En paralelo, siempre existió en la época colonial y hasta nuestros días una amplia realidad social de convivencia fuera del matrimonio, particularmente en la época colonial a través del mestizaje, como lo han expuesto estudios célebres en Chile, por ejemplo, los estudios de la antropóloga Sonia Montesino. La primera regulación en Chile del matrimonio fue en 1820, Bernardo O'Higgins, nuevamente a través de una pragmática de matrimonio que ponía acento nuevamente en regular la edad y el consentimiento de los padres, radicando la competencia del matrimonio en la Iglesia. En 1844 se permitió el matrimonio de disidentes, pero siempre bajo el alero de la Iglesia Católica, frente a un sacerdote católico y conforme a los requisitos del matrimonio canónico. En esta condición llegó la regulación matrimonial a nuestro Código Civil de 1855, que a diferencia del modelo francés, no consagró en la ley chilena la secularización del matrimonio, dejó entregada a la constitución del mismo y la comprobación del Estado civil a las leyes canónicas, a la Iglesia Católica. Andrés Bello lo decía así, en estos términos, en el Código Civil: esto es una transacción en homenaje a las ideas dominantes. El antiguo artículo 117 del Código Civil de 1855 establecía que el matrimonio se sometía a la solemnidad de la Iglesia, quien también se encargaba de velar por su cumplimiento, y el artículo 118 extendía el valor al matrimonio de disidentes, siempre ante un sacerdote católico, conforme a los requisitos de la Iglesia Católica, y una circular del Ministerio de Justicia de 1872 extendió por vía de interpretación legal que esta figura también era aplicable a los ateos. Ahora bien, como se sabe, las instituciones de derecho familiar, como son el matrimonio y la filiación, dependen directamente de la organización social, particularmente la económica, y en una sociedad organizada sobre la base de una economía agrícola y más bien doméstica, impregnada, es cierto, de una visión católica y patriarcal de las relaciones familiares,
en verdad el Código de 1855 no innovó y reconoció un modelo normativo de familia que provenía del derecho castellano de inspiración canónica. A pesar de que quedó entregado el rito en el Código de 1855 a la Iglesia Católica, así como el registro civil, el Código recogía normas y principios que duran hasta nuestros días, inspirados también en el derecho canónico, que establecían qué cosas, cuestiones tales como la autorización de los padres, nuevamente ese modelo de contrato matrimonial vigilado, ¿no?, por los padres, la cuestión de las segundas nupcias, los esponsales, que son una cuestión que viene de la noche de los tiempos y que todavía es ley vigente, es decir, la promesa de matrimonio, lo que da cuenta también de ese origen de matrimonios por conveniencia o arreglados por la familia. Y derechos y obligaciones entre cónyuges también se preveían en el Código Civil. Ahora, es curioso observar cómo, leyendo esas disposiciones originales del Código Civil, se puede uno construir una imagen del arquetipo único de familia que reconocía el derecho civil, con una visión bastante intolerante frente a otras formas familiares. El matrimonio era la única forma de constituir familia en el Código Civil original. El marido, que se estimaba el príncipe de la familia, lo gobernaba como monarca absoluto. El matrimonio siempre era religioso, ya lo dije. El marido le debía protección a la mujer y la mujer obediencia al marido. La potestad marital, hoy derogada, le otorgaba amplias facultades sobre la persona y bienes de la mujer. La sociedad conyugal era el único régimen de bienes y por tanto la mujer inevitablemente terminaba siendo incapaz relativo cuando se casaba. Las relaciones de filiación solo tenían su origen en el matrimonio, bueno, el reconocimiento voluntario en algunos casos. Los hijos debían obediencia al padre, podía incluso ordenarse por el padre la reclusión de los hijos en establecimientos correccionales, se podía desheredar al menor de 25 que contraía matrimonio sin su ascenso. El padre ejercía la patria potestad y los poderes absolutos sobre todos los hijos, pasando un curador y no a la madre en su ausencia. Y finalmente, los hijos naturales o ilegítimos eran excluidos totalmente de la sucesión. Bueno, ese será el modelo, en definitiva, matrimonial de 1855. Ahora, la evolución de las costumbres condujo a una progresiva obsolescencia de ese modelo único de familia y a una transformación radical de la ley, que ya no es la misma de 1855. Varios fenómenos sociales en ello ayudaron, en particular la concentración de la población en las ciudades, produjo progresivamente que la familia dejase de ser para un importante grupo de individuos un soporte orgánico y económico. Y luego vino el fenómeno de incorporación masiva de la mujer al trabajo remunerado y posteriormente en el siglo XX el control de la mortalidad infantil, el aumento de la esperanza de vida y el surgimiento progresivo del reconocimiento social de nuevas formas de familia, como desde ya las familias monoparentales, las familias recompuestas, y bueno, y ahora también las familias homoparentales. Al mismo tiempo, el siglo XX vio una relajación, en definitiva, en la mantención del vínculo matrimonial. La nulidad fraudulenta como forma de divorcio se masificó en Chile en 1925 en adelante. Nosotros tenemos divorcio de ese año, no es efectivo que exista desde el 2004, ya existía una forma de divorcio de mutuo acuerdo. El divorcio, sin embargo, solamente fue incorporado formalmente en el año 2004, junto con nuevas nulidades matrimoniales. Y bueno, la familia homoparental fue reconocida directamente en nuestra ley, en el año 2015, en la ley de acuerdo de unión civil, realidades que conviven naturalmente en una sociedad diversa, que naturalmente es tolerante y tolera diferentes aproximaciones acerca del matrimonio, concepciones religiosas, morales, filosóficas. Ahora, todos estos cambios sociales se reflejaron en la ley tardíamente, de una forma pausada a través de sucesivos cambios en el siglo XX. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la secularización del matrimonio se produjo por la ley laica de 1884, la primera ley de matrimonio civil obligatorio. Y luego las reformas importantes comenzaron a incorporarse al interior de la regulación matrimonial desde 1934.
Ahora, todas estas modificaciones lo que hicieron, y me referiré a algunas de ellas brevemente, reemplazaron una visión unívoca y normativa de la familia del Código Civil por una regulación que no busca establecer modelos familiares, sino que pretende abrir espacios para diferentes proyectos de vida y convicciones morales. La familia, en definitiva, pasa a tener un carácter funcional a los proyectos familiares. El derecho civil, por su parte, dejó de trazar normativamente un modelo de vida y pasó simplemente a preocuparse de remediar los conflictos patrimoniales y personales que surgen cuando se fracasan los proyectos familiares. Las leyes de familia son importantes, sobre todo en el fracaso familiar. En la armonía familiar casi ni se enteran los cónyuges, en definitiva, que existe la ley civil. Pero es la desaveniencia en el conflicto cuando cobran particular importancia. Esa es la óptica que tiene el derecho familiar, que hemos ido reconociendo a lo largo del tiempo, y prueba de ello es que se crearon tribunales de familia, poniendo acento en la resolución de los conflictos de familia. Es una evolución que ha marcado un aumento de espacios de autodeterminación, en definitiva, espacios de autodeterminación que significan un repliegue del ordenamiento jurídico y que es completado con las convicciones morales, filosóficas y personales de cada individuo, y desde esa perspectiva es una evolución rotundamente más igualitaria de las relaciones familiares. Ahora bien, cabe tener en cuenta que ese matrimonio reconocido en la Ley Civil de 1855 cambió radicalmente durante el siglo XX. En primer lugar, hay que tener en cuenta que esa ley de 1884 secularizó el matrimonio, pero recogió el derecho canónico vigente a la época. Y estructuró, en definitiva, siguió estructurando a la familia sobre una pirámide donde estaba el marido con plenos poderes sobre los hijos y la mujer, cuestión que solo fue cambiando desde 1934. ¿De qué forma? Bueno, sistemáticamente otorgándole un espacio mayor al interior del matrimonio a la mujer, restituyendo la igualdad al interior de este proceso que todavía no termina. Me refiero a 1934, cuando se incorporó la posibilidad de pactar la separación de bienes, que hacía escapar a la mujer de la incapacidad relativa. Me refiero a la posibilidad de tener un patrimonio reservado con la administración de sus bienes producto de su trabajo separado del marido. Me refiero también, por último, a la derogación de la incapacidad relativa formal en 1989 y, por último, a la reforma de la sociedad conyugal en cuanto a la administración, que todavía está en discusión en la Comisión de Mujer y Asuntos de Género del Senado. Ahora bien, lo mismo sucedió respecto del matrimonio en relación a los hijos. Se fue restituyendo la igualdad al interior del matrimonio entre hijos matrimoniales y no matrimoniales, primero otorgándole un 50% de los derechos en 1950 y luego en 1998 igualándolos plenamente. Y asimismo la relación equilibrada de los derechos y obligaciones entre padres e hijos, que se hizo por sucesivas reformas hasta la importante modificación del año 2013, que estableció una distribución equitativa entre los derechos y obligaciones de los padres y respecto de los hijos. Lo mismo puede decirse respecto del carácter disoluble o indisoluble del matrimonio. En verdad, en Chile, en la práctica, existe un matrimonio disoluble, al menos desde 1925, porque en ese momento las Cortes chilenas dejaron de hacer cuestión sobre las nulidades que todos sabíamos que eran fraudulentas, pero que era la única forma de poner un fin jurídico a un matrimonio, a una ruptura matrimonial que se había dado en la práctica. Ahora, esto es importante de tener en cuenta. En 2004 dimos un paso trascendental al aprobar la nueva ley de matrimonio civil, que sustituyó la antigua ley de matrimonio civil, pero que lamentablemente no se incorporó sistemáticamente en el código, y eso es una tarea pendiente. Esto es un nuevo estatuto de compromiso, que yo creo que es muy importante resaltar a propósito de esta discusión. ¿Por qué? Porque en esa reforma, a solicitud de la Iglesia Católica, se incorporaron dos cuestiones muy relevantes en favor de aquellos que creen que el matrimonio es un sacramento, con justa razón, y están en su legítimo derecho a hacer. Dos reformas importantes para aquellos creyentes. Uno, el matrimonio religioso volvió a tener efectos civiles en Chile el año 2004. Basta una ceremonia ante el sacerdote y luego ratificar ese matrimonio ante el oficial civil que tiene que cerciorarse que se cumplieron los requisitos legales, en particular la capacidad. Cualquier iglesia, la personalidad jurídica de derecho público en Chile puede, en definitiva, celebrar esta ceremonia ante el cura, ante el sacerdote, y eso tiene validez legal, y es una forma, en definitiva, es un gesto de tolerancia a la confesión católica, y otra
que creen en un matrimonio de determinadas características, ellos pueden suscribir el matrimonio ante su fe. Y al mismo tiempo, en segundo lugar, también solicitud de la Iglesia Católica por la chilena las nuevas causales de nulidad canónica del Código Canónico de 1983, referido en esencia al error en las cualidades personales y la incapacidad de comprender y comprometerse los deberes del matrimonio y obligaciones del matrimonio. Bueno, nulidades matrimoniales que permiten incluso hoy en día que una pareja católica se case frente al sacerdote y luego se anule conforme al mismo, a la misma causal de nulidad del derecho canónico, es decir, puede utilizar la misma causal ante la jurisdicción eclesiástica y luego ante la jurisdicción civil, por ejemplo. Ahora, esto significó que iba masivamente lo que iban a utilizar las familias chilenas, iban a casar ante el sacerdote y se iban a anular según estas causales que reconoce el Vaticano, porque el Vaticano reconoce la nulidad y no el divorcio. Sin embargo, la práctica muestra que son instituciones en verdad que están bastante en desuso. La última estadística publicada por el Registro Civil dice que en 2017 existieron 20 nulidades matrimoniales versus 20.000 divorcios. Es decir, aquello que se nos dijo de que masivamente los chilenos no iban a optar por el divorcio, sino que iban a optar por la nulidad, porque en su mayoría eran católicos, bueno, en definitiva no ocurrió en la práctica. Punto muy importante respecto a una discusión, en el año 2004 se derogó la incapacidad relativa a la impotencia perpetua e incurable, lo que da cuenta de que la procreación inequívocamente en la ley dejó de ser un fin del matrimonio, si bien no se modificó el artículo 102 del Código Civil. Ahora, para ir cerrando, ¿qué es lo importante en esta cuestión? Por tanto, en este estadio de la evolución del derecho privado en materia familiar. Bueno, el matrimonio a fin de cuentas es un contrato que no es como cualquiera, es un contrato que siempre se ha suscrito o ante un oficial civil o ante un sacerdote, en presencia de dos testigos. Es curioso que en la historia de la humanidad siempre hay testigos porque en el fondo es una unión pública frente a otros. Bueno, ese matrimonio es una institución civil muy benéfica. En primer lugar, porque el matrimonio es la regulación más completa de derechos y obligaciones entre cónyuges, entre la pareja y respecto de los hijos. Cuestión que no puede decir, por ejemplo, instrumentos como los pactos de unión civil o el acuerdo de unión civil del año 2015. El acuerdo del año civil 2015 no tiene ni protección patrimonial para los convivientes, cónyuges, porque le está negado el acceso, por ejemplo, a la sociedad conyugal, y tampoco tiene protección civil alguna respecto de los hijos. El acuerdo de unión civil es en verdad un matrimonio de segunda categoría sin hijos, que en definitiva desconoce la realidad de las familias homoparentales. Es por esto que es lógico que se busque en este país, por las familias homoparentales, un reconocimiento que es también simbólico, en este simbolismo de la intervención del Estado a través del registro civil, con los testigos, con los derechos y obligaciones que emanan del matrimonio. En verdad, las familias homoparentales están buscando legalmente un reconocimiento de lo que ya existe en la práctica. ¿Por qué? Porque ya en la práctica existen muchas familias homoparentales que probablemente no se están viendo hoy en día en esta comisión. Y prueba de ello son, simplemente traigo a colación 4 sentencias relativamente recientes que han reconocido familias homoparentales legalmente y que han obligado al registro civil a inscribir hijos con 2 padres o 2 madres. Por tanto, aquello que estamos regulando con efectos generales existe en la práctica. Ya existen familias homoparentales que tienen incluso derechos legales reconocidos a través de sentencias judiciales. Me refiero, por ejemplo, a la sentencia del 7º Juzgado Civil de Santiago del año 2016, que reconoce expresamente el vínculo filiativo entre 2 hombres casados en el extranjero y 2 niños adoptados también en el extranjero. Me refiero a la sentencia de 8 de junio de 2020 del 2º Juzgado de Familia de Santiago, que reconoció doble vínculo de filiación materno respecto a un hijo. Me refiero a la sentencia del Juzgado de Familia Antofagasta del año 2021, que de la misma forma reconoció en un segundo caso un doble vínculo filiativo entre 2 mujeres respecto a un hijo común. Me refiero por último a la sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Iquique del año 2020, en que se reconoce una identidad de género a la segunda madre y se ordena la rectificación de la partida de nacimiento del registro civil.
Bueno, y todo esto en el contexto, no hay que olvidarlo, que Chile el año 2014 suscribió un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en que ese acuerdo envuelve dos cuestiones que es muy importante tener presente. El Estado chileno reconoció los hechos que dieron origen a la denuncia de los peticionarios, que reclamaron, en definitiva, precisamente por la prohibición en Chile de contraer matrimonio. Y el Estado reconoció los hechos que originaron esta denuncia, esto es, la violación de los derechos fundamentales de la población LGTBI, y declaró la voluntad de perfeccionar las bases institucionales de nuestro país para evitar esa discriminación, en particular a través de un proyecto que estableciese el reconocimiento del matrimonio igualitario en Chile. Finalmente, y con esto cierro mi intervención, las leyes civiles, señores senadores, en nuestra opinión, están hechas para las personas y no las personas para las leyes. Las leyes son tributarias de las costumbres, son instrumentos de tolerancia. La idea de la ley civil es que todos se puedan encontrar en las normas del código. Es por eso que debe existir un reconocimiento a un matrimonio civil aplicable para todos, y no es posible, como se señaló acá, derogar simplemente la figura del matrimonio civil. Eso sería un enorme retroceso, ¿no? No debe borrarse el matrimonio civil, sino todo lo contrario, debe abrirse para que todos tengan un espacio. Todos aquellos que creen que el matrimonio es un sacramento y que es entre un hombre y una mujer, deben encontrar un espacio en la ley civil, y hoy lo tienen. ¿Se puede perfeccionar esa regulación del matrimonio religioso? Por supuesto, y bienvenida. Simplificarla tal vez, bienvenida. Todos tienen derecho a determinar cómo constituyen su familia, pero al mismo tiempo, aquellas familias homoparentales que están criando hijos y que no están viendo en este momento, tienen derecho a acceder a esta regulación estatal que les garantizará una protección patrimonial, personal, en particular respecto de sus hijos. Muchas gracias, señor presidente. Agradecemos la exposición del profesor Mauricio Tapia y le ofrezco la palabra a la profesora Carolina Salinas. Muchas gracias, presidente. Primero que nada, saludarlos a todos muy cordialmente, especialmente a las senadoras y senadores presentes, profesores e invitados a esta sesión. Estoy muy agradecida de la invitación que se me ha cursado. Bueno, antes de responder las inquietudes por ustedes expresadas en la sesión pasada, y desde luego que están aquí anotadas las preguntas que tenían ustedes, los señores senadores y senadoras, quisiera referirme a esta última parte de la evolución que muy bien el profesor Tapia la ha expuesto, ¿no? en lo sustantivo. Y es que, en definitiva, la Ley de Matrimonio Civil del año 2004 introduce un elemento muy clarificador para la discusión que hoy día estamos teniendo. Pues por una parte vincula necesariamente la familia con el matrimonio, al decir que es la base principal de la familia, y por otra parte admite la existencia de familia, aunque su base no sea el matrimonio. Y en esto está toda la doctrina de acuerdo, ¿no? Hay un antes y un después de esa declaración que hace la ley 19.947. Y a partir de entonces, mucho se ha debatido entonces cuáles serían las otras bases de la familia, que el matrimonio no es el único, y principalmente sobre el valor de la diversidad a la hora de reconocer la variedad de formas familiares, cuestión que con lo que concluyó su exposición que me antecedió. Y por lo tanto, formas familiares diversas, con la riqueza que eso entraña, y que desde el ámbito público se podrían y se deberían, a juicio de muchos, reconocer. Justamente a propósito del presente proyecto, pareciera haber entonces un contrasentido respecto de esta última idea, puesto que estamos intentando subsumir toda unión afectiva bajo el concepto de matrimonio, o toda tipología, digamos, familiar bajo el concepto de matrimonio, dando forzosa cabida a realidades distintas dentro de un mismo concepto. Esto yo creo que es bastante importante, porque
en definitiva, bueno, con el profesor Tapia la última vez que nos encontramos fue en las Jornadas Nacionales de Derecho de Familia, donde él mismo anunció el proyecto del cual es redactor y que por lo tanto, de ahí que entendamos cuál es su interés en la iniciativa legal. Sostuve entonces en aquellas jornadas, y sostengo ahora también, que ese matrimonio ya definido por Bello en el artículo 102, con toda la evolución en la regulación patrimonial que ha tenido, pero que sin embargo no ha tocado un ápice de lo que el matrimonio es en esencia, en cuanto a causa generadora de la familia, conserva y mantiene entonces este matrimonio la existencia misma de la sociedad. ¿Y por qué? Porque esta precisa unión heterosexual implica actual, o al menos potencialmente, la posibilidad de la procreación. Y en este punto es evidente que entre personas del mismo sexo no puede erigirse esta misma razón, en principio, origen y sostén de la sociedad, o en cuanto ella, por esencia, no permite la procreación, que es el acto que asegura la pervivencia de la sociedad, es esa unión conyugal, en definitiva, ¿no? Bueno, alguno me podrá responder diciéndome que al menos en las parejas de mujeres es posible mediante la aplicación de alguna técnica de reproducción humana asistida, lo que podríamos obviamente en ese caso contestar que en tal evento no es el hecho de la unión la que genera la familia, sino el hecho de la procreación, en este caso asistida mediante la técnica. Otro me podrá decir que en parejas del mismo sexo se podrían ellos adoptar y bastaría solo con una modificación de la ley de adopción. Pero nuevamente, la causa de la familia, en cuanto núcleo fundamental, no es el hecho de la unión, sino el acto de la adopción, que genera una familia entre adoptante y adoptado. Les pido un poco de disculpas, la realidad del teletrabajo aquí me tiene un poco con alguna bulla que no sé si ustedes escuchan, pero es de mi hijo llorando. Sí, no se preocupe, profesora. Gracias, es la realidad, ¿no? En la que estamos. Quizás dele un minuto para que solucione el incendio hogareño. Sí. Escucho que quiere galletas, pero déjenme... Sí, no. Vaya y vuelva. Vamos a sumarlo. Ok, no, está con el padre y ya se ha calmado la criatura. Bueno, y es que entonces, sigo con la idea, no debiera entonces haber un complejo en admitir que ante realidades distintas el derecho distingue, ¿no? Y esto no es una discriminación arbitraria. En definitiva, la distinción que toda ley hace, porque la norma en definitiva establece tipologías, a partir de lo que las cosas son en esencia, y a partir también, en otros casos, de las consecuencias o de los bienes que a la sociedad le produce. ¿Qué duda cabe en este sentido, y tomando en cuenta solo, por poner un ejemplo, una de las funciones que cumple la familia, la equidad intergeneracional? Estamos claros que esto se cumple solamente si existe la generación al interior, en este caso, del matrimonio, ¿no? Pero una pareja de adultos del mismo sexo que no tienen hijos, en definitiva, la equidad se podría producir solamente de manera sincrónica, nunca diacrónica, ¿no? Nunca en el tiempo entre generaciones. Ahora, lo que estoy diciendo no significa que el Estado no pueda o no deba tomar una postura respecto a estos temas y legislar, en definitiva, ¿no? Una cosa es convenir que la unión de personas de un mismo sexo no constituye una causa generadora de una familia, en definitiva, y la otra es determinar si tales uniones deben, para otros efectos, contar con un estatuto jurídico singular. En definitiva, cada tipología demanda un nombre y una regulación distinta. Y las necesidades de quienes no pueden, por prudencia o por cualquier otra razón, casarse, incluso por factores naturales, y cuyas relaciones justificadamente pueden ser consideradas importantes, pueden ser satisfechas de otras formas. En definitiva, el matrimonio, entendido como la unión conyugal de marido y mujer, realmente sirve al bien de los hijos, al bien de los cónyuges y al bien común de toda la sociedad. Cuestión que debiéramos entonces particularizar si en otro tipo de uniones esto se cumple. Y ahora, entrando un poco más de lleno acerca de la naturaleza del matrimonio, que aquí está anotado, era una de las preguntas importantes que debíamos nosotros absolver.
En definitiva, el matrimonio es el tipo de unión que se ve configurada por su integralidad, realizada plenamente por la procreación y crianza de los hijos. Solo esto puede explicar sus características esenciales. Y en esto creo que, de hecho, la ley de matrimonio civil del año 2004 asigna a los fines del matrimonio mucha más importancia que en el antiguo derecho matrimonial chileno, puesto que contiene causales de nulidad que van directamente referidas a lo que se entienda, lo que se acepte, lo que se comprenda como fines de ese matrimonio. En definitiva, el fin es el que define a cada realidad ser lo que es, y no otra cosa. Por lo tanto, fines y naturaleza, en este sentido, serían caracteres indisolublemente unidos. Fines del matrimonio, lo que el matrimonio es. Distinto es, o son, los fines perseguidos por aquellos que ejecutan, en este caso, el acto matrimonial o celebran el acto matrimonial, porque pueden ser múltiples y diversos, como infinitos motivos pueden llevar a las personas a obrar, ¿no? Y en esto habría que distinguir los fines que tiene la institución propiamente tal con los fines que pudiese tener quien accede a la institución, las motivaciones que tienen, y ahí podríamos encontrar la afectividad, podríamos encontrar el amor que motiva el casarse, pero que una vez que tú aceptas el matrimonio, lo aceptas con todo lo que el matrimonio encarna, ¿no? Fines, vida en común, procrear, auxilio mutuo. Entre ellos no existe jerarquía de fines. Estos fines configuran los derechos y deberes recíprocos que existen entre cónyuges, cuestión que hoy día está resuelto de manera igualitaria en nuestra legislación. Desde ese punto de vista podríamos decir que hoy día sí tenemos un matrimonio igualitario, porque salvo las objeciones que pudiésemos tener y discutir respecto de la sociedad conyugal, es claro que los efectos del matrimonio se asumen y se obligan de manera igualitaria a los cónyuges. Por otra parte, estos fines, que son elementos esenciales del matrimonio, son los que configuran la comunidad de vida que implica este mismo, ¿no? Y desde luego, entonces, la vida matrimonial se erige y se encamina de acuerdo a o en torno a la consecución de estos fines. Uno de ellos, la procreación, es desde luego un fin del matrimonio. Ahora, hablamos de qué ocurre con los matrimonios que no pudiesen procrear. En definitiva, es un fin en abstracto, en sí mismo es un fin, también el matrimonio, lo que podríamos, desde otro punto de vista, entender que no es necesario que se engendre efectivamente, sino que aquellos o quienes contraen matrimonio sean capaces de hacerlo, o a lo menos potencialmente capaces, y de esa manera se entreguen recíprocamente en vistas de ese fin, aunque por otra causa posterior no se logre procrear. En otras palabras, no importa la motivación que tengan las partes para la validez de este matrimonio, puesto que esos fines son objetivos, para cuyo logro no se exige afecto entre las partes, y por lo tanto el afecto vuelve a tener un lugar muy secundario y fuera de la naturaleza misma del matrimonio. Y, por cierto, motivaciones podrían existir muchas. El derecho no tiene por qué incorporarlas en la definición misma o en la naturaleza misma del matrimonio, porque para eso están los fines. Ahora bien, en orden a este proyecto en específico, pareciera que el objetivo del proyecto va mucho más allá de acabar con una supuesta, discriminación por razón de género en el acceso al contrato matrimonial. Las modificaciones que plantea el proyecto implican modificar el Código Civil, la Ley de Matrimonio Civil, en un sentido de significar una sustitución del régimen legal general que regula la familia. Digamos que esto es una transformación completa del derecho de familia. Eso implica legislar hoy día y aprobar este proyecto. Y la sustitución y la modificación completa del derecho de familia pasa por admitir entonces aquello que se proyecta, que es la sustitución de la diferenciación sexual
no solamente en el orden matrimonial, sino que también en el estatuto filiativo. Y por lo tanto, no es un proyecto que permitir que convivan distintas formas de regulación de la vida en pareja, sino que la sustitución íntegra de una institución que hoy día tenemos regulada y que y aquí quiero decir algo, pese a toda la evolución que también nos expuso el profesor Tapia, fíjense que esa evolución jamás ha significado entender que el matrimonio no es entre un hombre y una mujer, ¿no? Podremos hablar del cambio de los derechos y deberes, de la mayor igualdad entre los cónyuges, esa constante evolución efectivamente no solamente se ha dado en Chile, se ha dado en todo el mundo y en todos los tiempos, pero nunca ha dejado de reconocer esa regulación, a lo menos en Chile, que la unión conyugal es y debe ser entre un hombre y una mujer. Ahora bien, como decía, otra cosa distinta es apuntar a otorgarles efectos a un acuerdo de unión civil, por ejemplo, de parejas, cuestión que recién escuchábamos, fue el reconocimiento en el año 2015 de la familia homoparental. Pero a través de este proyecto se pretende modificar el estatuto filiativo, modificar una de las cuestiones más importantes del estatuto filiativo, cuál es la determinación de la maternidad y de la paternidad, que además dejan de ser conceptos interesantes, al parecer, para el legislador, puesto que se indiferencia también, sustituyendo por un término con el cual tampoco estamos de acuerdo, progenitores, ¿no? Y esto es paradójico porque, por un lado, hablando de filiación, toda la evolución en la regulación jurídica de la filiación ha avanzado en poner en el centro el interés superior del niño, elevado a principio máximo, ¿no? Junto con el derecho a la identidad de ese niño. Y en este caso, con las reformas planteadas en este proyecto, este interés superior del niño y también su derecho a la identidad es relegado por el interés de unos adultos que quieren tener una familia. En definitiva, avanzamos hacia una consagración en la ley del derecho al hijo. Y la mayor parte de la doctrina está contestes en que no existe un derecho al hijo, ¿no? Por otro lado, esta misma evolución ha ido independizando, esta evolución, digo yo, que ha puesto en el centro el interés superior del niño, ha ido independizando la determinación de la filiación de la naturaleza y los efectos de la filiación de la naturaleza o fuerza del vínculo que existe entre el padre y la madre, de suerte que sea irrelevante si están casados o no. Y por lo tanto, no debiese ser a propósito de la regulación del matrimonio que modificamos normas filiativas. Voy cerrando con esto porque yo creo que ya me he extendido demasiado. En este punto es donde las consecuencias del proyecto deben ser miradas con mayor detención. No solo porque lo que podría ser subsumido en un sistema jurídico excepcional de figuras adicionales de crianza, y pensemos en el fondo en dos padres que crían un hijo que es hijo biológico de uno de ellos, que se erigen en guardadores en el sistema de adopción, son figuras distintas, ¿no? Son figuras adicionales de crianza. De hecho, Argentina tiene una regulación respecto del padre o madre afín, ¿no? Reconociendo que no es el padre biológico y por lo tanto haciendo la distinción necesaria y creando una tipología distinta, ¿no? En este caso no, en este caso el proyecto pretende igualar forzadamente al establecimiento formal y legal del hecho biológico y pretende que las formas de determinación se extiendan a situaciones que no justifican, a nuestro juicio, su aplicación. La conclusión, en definitiva, señor presidente, es que la reforma planteada no es más que el reflejo de una ideología que pretende modificar el derecho de familia a través de la modificación de su base principal, el matrimonio, ¿no? Y supone una gran contradicción, pues intenta una redefinición del contrato matrimonial a partir de nuevos fines, al parecer, aun cuando no se explicitan, puesto que los fines no se tocan en este proyecto, sí estaban tocados por una indicación que luego se retiró, pero en definitiva se reafirma con ello el que no se hayan tocado los fines, a nuestro juicio reafirma, señor presidente, la verdadera naturaleza del matrimonio,
al posibilitar y garantizar efectos en el orden filiativo, como si la procreación volviera a ser lo más relevante de la institución reformada. Es decir, el proyecto va y viene, va diciendo matrimonio es otra cosa, pero los fines sí son los mismos, aun cuando a ratos no se quiera sostener o reafirmar aquello. En el orden filiativo, fíjense ustedes que vuelve a ser la procreación lo más relevante de esta institución. Y es en torno entonces, y con esto concluyo, en torno al estatuto filiativo donde se observa de manera evidente la finalidad última del proyecto, consolidar jurídicamente esta indiferenciación sexual, tratando de hacer igual lo que por naturaleza es diferente. Privar al hijo jurídicamente del derecho de tener un padre y una madre como el dato básico y punto de partida para el ejercicio del derecho a la identidad resulta, a nuestro juicio, en la mayor de las desigualdades e injusticias, y esto es importante que se tenga presente en la votación de este proyecto. Muchas gracias. Agradezco la exposición de la profesora Salinas y ofrezco la palabra si algún señor senador o señora senadora quiere hacerle alguna consulta a nuestros tres expositores. Senador Galileo. Gracias, presidente. Una pregunta breve a las profesoras Rodríguez, Salinas y al profesor Tapia. Hace un par de años atrás se aprobó en Chile la ley de identidad de género, que establece, en palabra muy sencilla, de que la identidad psicológica que cada uno tiene de sí mismo, si no calza con su realidad biológica, bueno, se puede dar el derecho, perdón, esta ley, a que uno haga un trámite judicial, una gestión judicial, y que en razón a tu identidad psicológica pases a tener desde el punto de vista civil el género que tú estableces. Es decir, si yo soy biológicamente hombre, pero tengo una identidad de mujer, puedo hacer una gestión judicial para que el Estado de Chile me reconozca a mí como mujer independiente de mi realidad biológica y que mi partida de nacimiento pase a decir que soy género mujer. Mi nombre puede ser cambiado o debe ser cambiado a un nombre femenino. No existe ninguna obligación, sí, de cambiar las apariencias físicas. Eso ya es decisión de cada cual. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Desde ese punto de vista, y aplicando, me da la impresión a mí, la ley de identidad de género, hoy en Chile es perfectamente posible que dos personas que tienen la misma realidad biológica, es decir, biológicamente son hombres ambos, pero uno de ellos, biológicamente hombre, tiene identidad de género femenina, entendería yo que hecha la gestión judicial, van al registro civil y lleguen, sea cual sea la apariencia, va a decir, aquí está el nombre mío, aquí está el nombre de ellos, nadie tiene que explicar nada, ni tienen que explicar que se trata de una persona trans que tuvo su cambio de identidad. En la práctica, hoy en Chile, se podría ya dar el matrimonio de personas de idéntica realidad biológica, hombre-hombre, mujer-mujer, si es que uno de ellos hizo el cambio de género ante el registro civil. Entonces quería saber, a juicio de los profesores, ello es así, o si yo estoy viendo la película incompleta en algún aspecto respecto de la realidad de la gente trans. Gracias, presidente. Gracias, Rodrigo. Ofrezco la palabra si algún senador quiere hacer alguna consulta.
Si no hay consulta, me gustaría preguntarle entonces a mí Presidente. Senador Moreira. No, presidente, solamente yo quisiera decir cómo se va a, más que hacer una pregunta, volver a reiterar, pero más brevemente lo que nosotros sostenemos y lo que yo sostengo en mis indicaciones que he presentado. Y que quede absolutamente claro, aquí nosotros no estamos de ninguna manera, presidente, ni demonizando, ni discriminando a quienes tienen otras convicciones. Pero sí decirlo, que no me parece pertinente un grado de intolerancia de quienes están de acuerdo con el matrimonio entre homosexuales. Ellos no pueden imponer una forma de pensar distinta a los que solo lo único que deseamos es defender el matrimonio entre un hombre y una mujer, porque eso es para nosotros una cuestión de convicción moral, cristiana, y también para nosotros eso es construir familia. Independiente que algunos sostengan que hay distintos tipos de, digamos, de familia. Pero bueno, la democracia hay que respetarla, aquí hay un parlamento, se está legislando, ahora se va a votar, que yo creo que lo más importante de este proyecto, que es el artículo 102, en donde se hacen profundos cambios en los cuales nosotros creemos, y solamente decir, para que quede constancia, de que a mí me deja muy conforme que nuestro candidato presidencial, Joaquín Lavín, en el debate del día de ayer haya sido muy claro. No se renuncian a las convicciones por coyunturas electorales. Y eso habla muy bien de él con respecto a su defensa en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Creo que este tema se ha discutido ampliamente, todos los sectores se les ha dado la oportunidad de expresarse, probablemente hayan sectores precisamente de mi lado, hayan algunos sectores de Chile Vamos que se dicen más progresistas en estas materias, y bueno, han comprometido sus votos, yo lo lamento, pero es el juego de la democracia y el respeto por lo que piensa el otro. Pero quería dejar constancia de mi sentimiento y del por qué yo presenté una serie de indicaciones, y creo que la indicación más importante es la que vamos a votar ahora. Eso es todo y gracias, presidente. Gracias, senador Moreira. Ofrezco la palabra. A ver, si no hay palabras pedidas, a mí me gustaría hacer un comentario, una consulta a los profesores. O sea, sin duda que el matrimonio es una institución, y yo no discrepo de lo que sostuvo en su minuto la profesora Rodríguez, de que sea una institución de origen natural. El matrimonio es una institución, cuando uno lo estudia, que se originó en Roma y que justamente venía de la unión de dos vocablos, matrimonio, que venía del vocablo mater, que obviamente es madre, y del término monia, que justamente lo que buscaba era referirse a una serie de situaciones ceremoniales o legales, como el patrimonio, con el objeto de, en el fondo, poder ir determinando las herencias que quedaban al momento de morir. O sea, si uno mira, yo no soy un civilista connotado como los profesores que nos acompañan, pero sí recuerdo mis estudios de la época que en general se empleaba en la antigua Roma este concepto para referirse al derecho de la mujer a ser madre legítima y reconocible de los hijos de un varón, y a partir de esto adquiría el estado de casada, pero fundamentalmente lo que se adquirían eran más bien los derechos de herencia que quedaban al momento de fallecer el marido. Y claro, obviamente la institución del matrimonio nació fuertemente vinculada a la maternidad y como consecuencia de ello al tema de la procreación. Pero con el devenir de los tiempos, y ustedes lo saben mejor que yo porque han estudiado con más detalle el tema, el matrimonio fue evolucionando y fue más bien adquiriendo un carácter ceremonial, de celebración, manteniendo, sí, el sentido de la reproducción, pero fundamentalmente lo que buscaba era poder determinar la filiación y
cómo se mantenían los derechos hereditarios. Y en este sentido, el matrimonio pasó a ser una institución de carácter sacramental, una unión indisoluble entre un hombre y una mujer ante Dios y los hombres, pero siempre siendo una creación o una institución. Con el devenir de los tiempos, especialmente cuando irrumpe el liberalismo y la ilustración, el matrimonio ahí adquiere otra concepción, y que yo creo, y creo que ustedes comparten conmigo, que es la que recoge nuestro Código Civil, aun cuando el concepto del Código Civil nuestro mantiene dentro de los fines del matrimonio el fin de la procreación, pero ya se entiende más bien el matrimonio como una suerte de contrato que buscaba regular situaciones patrimoniales que ocurrían o podían ocurrir entre dos personas que tenían alguna relación de afecto. Entonces, a mí me resulta difícil un poco entender las ideas de la profesora Rodríguez, que puso la sesión pasada al referirse a ciertas instituciones de carácter natural, porque yo entiendo que esta institución, y especialmente el matrimonio, es una construcción humana, ha sido una construcción que se ha hecho a través de la historia, es una institución que corresponde más bien a la ciencia social, al derecho, la filosofía, la ética, entre otras cosas. Y si uno mira la definición de instituciones, ya Durkheim las definía como un conglomerado de creencias, las maneras de obrar y que son instruidas por una sociedad. Y como tal, las instituciones son creadas, son conservadas, transformadas por las personas, es decir, hombres y mujeres de carne y hueso que buscan estas instituciones para que cumplan un servicio para el cual tienen objeto. Y en este sentido todos sabemos que existen instituciones económicas, políticas, sociales, públicas, privadas, religiosas, entre otros. Y el matrimonio como tal es una institución social, es una institución que fue una construcción de los hombres. Entonces, como consecuencia de lo anterior, el matrimonio también tiende a evolucionar, busca una fórmula de poder adecuarse a los nuevos tiempos. Entonces, yo no veo jurídicamente cuál podría ser el problema que en esta evolución social que ha tenido el matrimonio, como la han tenido otras instituciones que han perdurado en el tiempo o que se han ido perdiendo a la luz de los años, el matrimonio no puede evolucionar y hoy día tener una definición distinta y cumplir otros objetivos. Si el matrimonio surgió originalmente como un vínculo entre un hombre y una mujer, en la actualidad evolucionó y hoy perfectamente podría ser entendible que el matrimonio es una institución que puede ser celebrada entre dos personas independientes de su sexo, que puede ser celebrada por personas del mismo sexo. Entonces, si bien es cierto, el matrimonio empezó como una institución asociada a la maternidad, luego derivó como base de un concepto de la familia. Y hoy hay que entender que las familias son muy distintas a las que tuvo la concepción del legislador nuestro en el Código Civil o de antaño. Hoy día los tipos de familia que existen en nuestro país son absolutamente distintas. Y más bien el matrimonio mantiene ciertos ritos que son más de carácter sacramental, pero yo no veo complicación en que hoy día se pudiera alterar esa base del matrimonio en el sentido de que pueda ser celebrada por personas del mismo sexo. Y en esto no veo, y por eso me cuesta un poco entender el argumento de la profesora Rodríguez y también de la profesora Salinas respecto de por qué razón no podría celebrarse un matrimonio entre dos personas del mismo sexo cuando en los fines del matrimonio hoy no es necesariamente la procreación. O sea, yo puedo señalar, a modo de ejemplo, tengo una cantidad de amigos, parejas heterosexuales, que se casan y no está dentro de su objeto de su fin de ese matrimonio tener hijos. Se casan por otras razones. Y cuando uno mira la historia matrimonial en los matrimonios, y basta pensar, por ejemplo, lo que pasó en distintas épocas de la historia, se celebraban muchos matrimonios por conveniencia con el objeto de, por ejemplo, la Edad Media, de poder anexar reinos, lograr fortaleza de uniones de ejército de distintos países o distintos condados. Entonces no veo hoy día qué razón jurídica podría haber para impedir el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Yo vuelvo a insistir en algo que he dicho desde que comenzó esta discusión. Mi impresión es que hoy día la sociedad ha avanzado y ha avanzado en reconocer derechos, reconocer la dignidad y la igualdad de todas y todos. Y en esa línea no veo por qué debiéramos nosotros prohibir el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, más aún teniendo presente que hoy Chile es un estado laico. Si alguna persona tiene creencias de carácter religioso, probablemente celebrará sus ritos religiosos conforme a la religión que profese, pero no tiene el Estado por qué imponer una suerte de dogma respecto del tipo de matrimonio que quiere, sobre todo conociendo hoy día la diversidad de la realidad que hay en Chile de los distintos tipos de familia. Entonces, por eso me gustaría que si pudiéramos tener alguna explicación más en ese sentido. Senador Durresti. Presidente, en la misma línea,
aprovechando de repreguntar a los profesores. Estoy en completo desacuerdo con lo que han planteado especialmente la profesora Rodríguez y Salina. Comparto y agradezco la evolución que hace latamente Mauricio Tapia de ese matrimonio, que la historia a veces parece que se olvida, de esa unión de clases y condiciones sociales. Recordemos que en Estados Unidos se prohibía el matrimonio de personas de distintas razas. Me gustaría ahí el profesor Tapia si tiene un registro de eso también para que quede la historia de la ley, hasta qué época y leyes expresas que había en tal sentido. Cosas que hoy día uno lo ve y son anacronismos, son situaciones que debieran poner colorado a mucha gente. Además, como evoluciona la gente, también hay muchos candidatos que planteaban una cosa y el presidente Piñera decía que bajo ninguna circunstancia y le puso discusión inmediata a este proyecto. Él también decía en su candidatura que de ninguna manera iba a haber... Entonces, yo creo que la gente evoluciona y evoluciona positivamente. La realidad de la sociedad es distinta, la realidad del país, y creo cuando se hace con tolerancia, cuando se hace con respeto, cuando se hace contando con distintas organizaciones que defienden los derechos judicialmente, desde el punto de vista comunicacional administrativo, se va avanzando. Yo creo que aquí hay un principio de igualdad. Para mí ese es el principio fundamental. A nadie se le impone esta obligación, a nadie se le van a vulnerar sus derechos, pero también a nadie se le puede impedir expresar su amor de vivir con alguien y suscribir este contrato para los fines que ellos establezcan, y se va a impedir por su orientación sexual. Yo creo que esta situación, lo mismo del fin de procrear, creo que es una situación que la realidad lo desmiente absolutamente. Lo decía muy bien el presidente, hay decenas de matrimonios que no tienen ningún propósito, no tienen ningún objetivo, y es más, lo declaran expresamente que no quieren tener hijos. Incluso creo que es una tendencia que se da en muchas partes, en Europa y ya en Chile, la cantidad de hijos es muy baja. Entonces, creo que ahí hay un anacronismo. A mí me gustaría, insisto, seguir avanzando en que consagremos el principio de igualdad, no discriminación, que creo que es lo que me inspira a mí para votar a favor de esta iniciativa, y le pediría al profesor Tapia si pudiera hacer alguna referencia, o también qué les parece a la profesora Rodríguez y Salina, si ya estaban de acuerdo con estas normas de prohibir antiguamente, y no hace tanto tiempo, los matrimonios interraciales, que era una constante o era una figura legal en los Estados Unidos. Gracias, presidenta. Gracias, senador Durresti. Ofrezco la palabra a nuestros invitados para que puedan contestar. La profesora Rodríguez. Muy bien, gracias, presidente, por darme la palabra. Contesto las preguntas que me han hecho. En primer lugar, me hago cargo de la pregunta que hace el senador Galilea acerca de la ley de identidad de género. A ver, esta ley, a mi juicio, no permite el matrimonio de personas que tienen la identidad de género modificada. De hecho, hay varios lugares de esta ley, los artículos 1, 6, 16, 20, 23, el mismo título primero de la ley se refiere a la rectificación de sexo y nombre registral. Rectificación de sexo y nombre registral. Cambiar el sexo y nombre registral, y así. Se habla de una identidad registral, es decir, lo que se pretende es que las personas que tienen una identidad de género distinta a su identidad sexual real puedan modificar los registros para que su identidad aparente, que es la identidad de género adquirida, coincida con lo que aparece en la partida de nacimiento, y sus documentos de identidad coincidan con su identidad aparente. La identidad registral de esta ley no es identidad real.
El matrimonio se contrae entre un hombre y una mujer con identidad real, masculina y femenina, y no puede contraerse entre dos personas del mismo sexo real. Entonces, para casarse hay que ser hombre y mujer, y no puede haber matrimonio entre dos personas del mismo sexo real. La verdad es que esa es mi respuesta al tema de la identidad, de la ley de identidad de género. Por tanto, en este momento no es posible el matrimonio entre dos personas del mismo sexo real, porque no es posible el matrimonio entre una persona y otra de su mismo sexo, aunque esta segunda tenga una identidad de género registral modificada, digamos, que es la que permite, ya sea por vía administrativa o judicial, la ley de identidad de género. Ya, esa es una cuestión. La segunda, la que me pregunta el señor presidente, que se refiere a la concepción romana, etc. Es una cuestión interesante. A mí, yo también he ido modificando mis posturas. Yo cuando estudié Derecho le tenía un respeto sacrosanto al Código Civil. La verdad es que por eso en este minuto postulo la derogación del artículo 102 o su traslado a la ley de matrimonio civil, por lo menos, ¿no es cierto? El artículo 102, curiosamente, tiene conexiones con el derecho romano. Se apoya en sentencias de juristas romanos que históricamente quedaron metidas en el Corpus Juris Canonici, pero que están claramente identificadas como sentencias de juristas romanos, Modestino y no me acuerdo cómo se llamaba el otro, pero esto está publicado por profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso, por romanistas que han estudiado la trazabilidad, como se habla hoy, de está de moda la trazabilidad, ¿no es cierto? La trazabilidad histórica del artículo 102. El artículo 102 no tiene un origen canónico, tiene un origen romano, totalmente romano. Ahora, la cuestión, la palabra contrato, la palabra contrato es lo único que Bello introdujo por creación propia, podríamos decir, aunque obviamente lo introdujo porque ya en ese momento el derecho canónico había llegado a la convicción de que el matrimonio se forma por el consentimiento libre de un hombre con una mujer. Entonces, por eso es que introdujo la palabra contrato, y de otro modo no se explica, porque las fuentes que él usó, que son estas sentencias de los juristas romanos, no conciben el matrimonio como un contrato. Bueno, la concepción romana es la que está detrás del artículo 102. Después, el matrimonio, y aunque hayan cambiado las formas de celebración del matrimonio y los ritos, etcétera, a lo largo de la historia, ¿no es cierto?, el matrimonio siempre se ha formado entre un hombre y una mujer. Y eso obviamente tiene una trascendencia social tremenda, y por eso siempre ha sido público, y por eso es que el matrimonio tiene un carácter, digamos, sobre todo el carácter fundacional, funda una institución, por eso es que se llama también, por eso se le denomina institución, y esto lógicamente se hace entre personas humanas. Ahora, ¿por qué hay presencia del matrimonio desde siempre, desde toda la historia, en todo tipo de cultura, precristianas, antiguas, etcétera, todos los registros históricos que pueden existir, de los que se ha dado cuenta bien en esta discusión, digamos? Bueno, porque es una institución natural, es una institución tan natural como que ha existido siempre donde han existido hombres y mujeres, ha existido en todas las sociedades donde han existido hombres y mujeres, y todas las sociedades que existen sobre la Tierra, en todas las sociedades hay hombres y hay mujeres, o sea, las sociedades humanas están formadas por personas reales que son hombres y mujeres. Por tanto, el matrimonio no es una cuestión religiosa, y eso también, obviamente que para los que tenemos fe también tiene un carácter sagrado, pero el matrimonio no está reservado para personas con fe. El matrimonio está abierto a cualquier persona de la especie humana, tenga o no tenga fe. Los que no tienen fe también se casan, también quieren establecer una vida en común con una mujer con un hombre con una mujer. O sea, no es necesaria la fe para casarse.
Y de hecho los no creyentes también se casan. Si es por eso, los no creyentes no se casarían. Y yo tengo amigos no creyentes que se casan, o sea, igual se casan. Todo el mundo aspira a casarse. O sea, es una... ¿Por qué? Porque son hombres y mujeres. O sea, en el mundo real existen hombres y mujeres que están abiertos al matrimonio, se proyectan casados de uno con una, ¿no es cierto? Se proyectan casados, se proyectan fundando una vida en común que se llama matrimonio. Después, los matrimonios interraciales, ¿no es cierto? Que el senador de Urresti, ¿no es cierto?, planteaba acá. Sí, y también es el abuso de los matrimonios interraciales, porque que se prohíban los matrimonios interraciales, a eso me refiero, ese es el abuso, ¿no es cierto?, que se prohíban. De hecho, han habido leyes civiles en distintos países del mundo que han prohibido los matrimonios interraciales, entre clases, ¿no es cierto?, de clases altas con clases bajas, todo tipo de prohibiciones humanas. Y eso sí, que han sido políticas y algunas bien, como los ejemplos que se han puesto acá de anexiones de Estado y todo ese tipo de abusos, ¿no es cierto? Sí, el matrimonio, se ha abusado del matrimonio para fines que no son los fines propios del matrimonio que tan bien explicó la profesora Salinas hoy en esta audiencia, ¿no es cierto? ¿Se ha abusado del matrimonio históricamente? Sí, pero todos los abusos han ido perdiendo fuerza y han ido cayendo en la noche de la historia, gracias a Dios, porque son abusos. La prohibición de matrimonios interraciales es un abuso, se ha ido derogando en todas las partes donde existen. En Chile nunca han existido. En Chile nunca han existido prohibiciones de matrimonios interraciales, tampoco han existido prohibiciones de matrimonio entre personas de distintas clases, ni siquiera han existido prohibiciones de matrimonio con personas, con pueblos originarios, ¿no es cierto? Lo que ocurría, y de hecho han existido matrimonios entre personas entre los españoles que llegaban con los pueblos originarios, que era lo que existía. Lo que sí existía era un abuso del que tengo noticia histórica y que aparece en novelas incluso, ¿no es cierto?, es que los funcionarios de la administración colonial española, algunos funcionarios, por no sé qué ley de la corona, que no era una ley religiosa, por supuesto, ni era una ley contraria a cualquier sentido común, ¿no es cierto?, les prohibía el matrimonio. ¿Para qué? Para que no se arraigaran en ninguna parte, para que los pudieran mandar de un lado para otro. Ejemplo, nosotros en nuestra historia republicana tenemos un ejemplo en don Ambrosio O'Higgins, ¿no es cierto?, que nunca se casó con nadie, ¿no es cierto?, porque es un ejemplo de muchos funcionarios de esa especie, ¿no es cierto?, que circulaban por las colonias y que la corona les prohibía matrimonio. La corona, no la Iglesia Católica. La Iglesia Católica nunca, en el derecho canónico nunca han existido esas prohibiciones, ¿no es cierto? Esas prohibiciones las han impuesto las leyes civiles, como el mismo Código Civil introdujo en los artículos, prohibiciones civiles para contraer matrimonio, la autorización, los ascensos, el impedimento según las nupcias y todo eso, eran impedimentos civiles que no estaban en el derecho canónico y que se introdujeron en el Código Civil de la época, porque como efectivamente dijo el profesor Tapia, cuando se dictó el Código Civil, el matrimonio se celebraba en sede religiosa, ¿no es cierto?, y el Estado le reconocía a pleno efecto civil al matrimonio, al único matrimonio al que la gente celebraba como se hacía en la época, ¿no es cierto? Obviamente que ha ido cambiando la manera de casarse. Hoy no hay para qué casarse con toda la... De hecho, en esa época los matrimonios eran más sencillos de lo que son hoy, ¿no es cierto? Hoy es bastante más complicado casarse. Entonces yo soy partidaria de que la gente se pueda casar en verdad, ¿no es cierto?, y que las leyes le reconozcan valor al verdadero matrimonio. ¿Por qué encuentro que una ley de matrimonio entre dos personas del mismo sexo no es ley? En definitiva, no va a modificar la verdad, no va a modificar el verdadero matrimonio,
no va a pasar lo mismo que todos estos abusos históricos, ¿no es cierto? Va a ser una ley que va a pasar en la noche de la historia, ¿no es cierto? Porque no va a modificar la verdad inderogable del matrimonio real, que es entre un hombre y una mujer libres y capaces de casarse entre sí, ¿no es cierto? Entonces esa sería mi opinión respecto a las preguntas que se plantearon en esta sesión. Y, presidente, le agradezco haberme dado la palabra. Gracias, profesora Rodríguez. Profesora Salinas. Gracias. No voy a referirme a la misma pregunta que ya contestó María Sara respecto de la persona trans que se casa. Creo que explicó clarísimo cuál es, en definitiva, la validez que podría tener, la no validez que podría tener aquella unión, ¿no? Me voy a referir entonces a lo que usted mismo planteaba, presidente. ¿Por qué resulta relevante mantener el fin de la procreación? Usted dice, muchos matrimonios no van a tener hijos, no tienen ni siquiera en vistas esa posibilidad. En mi exposición expliqué lo que era la diferencia entre las motivaciones que tenían las personas y sus propios fines al contraer matrimonio y los fines y naturaleza propia de la institución, ¿no? Y por lo tanto, cuando decimos las personas pueden casarse sin tener hijos, sí, perfectamente se pueden casar y no tener hijos, pero eso no determina que la institución matrimonial cambie su faz ni un ápice, ¿no? La naturaleza del matrimonio sigue intacta. Y por lo tanto, cuando se plantea eventualmente eliminar el fin de la procreación, bueno, si eliminamos ese, mejor eliminemos los otros dos y ya está, ¿no? El objetivo que descansa detrás de esto, a mi juicio, es transformar el matrimonio en algo que no es. Si le sacamos la procreación, definitivamente será un contrato bastante anodino, muy insignificante e insustancial a mi juicio, porque le vamos a alterar ese sentido genuino. Los fines, en definitiva, es lo que distinguen al contrato matrimonial de la mera unión afectiva. Y la convivencia afectiva ya está regulada para el que quiere, evidentemente, ¿no? Para el que quiere celebrar matrimonio, para el que quiere celebrar el acuerdo de unión civil, el que no quiere no lo celebrará, pero en definitiva hablé también yo de la diversidad y la riqueza que hoy día se plantea en torno a reconocer distintos tipos, entonces, de grupos familiares que no tienen por qué ser todos subsumidos bajo un concepto matrimonial. Los fines, en definitiva, son los que nutren la importancia que el matrimonio tiene hoy, fines que además lo configuran como el elemento relevante que tan claro lo dejó el legislador en el año 2004 en la nueva ley de matrimonio civil. Esta institución, entonces, sería importante que sí, este Senado de la República va a modificar a través de este proyecto, se define, se clarifique y se sea transparente respecto para qué se quiere, ¿no? Solamente para lograr un reconocimiento social o una legalización o socialización cultural de la importancia de otro tipo de uniones, o bien definitivamente se hace pensando en que el matrimonio es otra cosa distinta a la que por lo menos hasta hoy yo conocía y distinta a lo que enseño también día a día a los futuros abogados. Coincido entonces con usted de alguna manera que el fin relevante es la procreación, pero que no hay que tocar los fines. Tocando los fines tocamos en definitiva la naturaleza de lo que tenemos. Y quisiera referirme en segundo lugar a la pregunta que nos hace el senador Durresti. Si bien entendí, él quería preguntarnos si estábamos de acuerdo con la abolición del matrimonio interracial, ¿no? Que lo ponía en el fondo como un ejemplo de esta evolución que en algún minuto o en alguna sociedad hubiese costado que evolucionara. Y creo que equiparar las leyes del matrimonio tradicional con aquellas que prohibían los matrimonios interraciales es un fallo.
es un error e incluso es un poco ofensivo, ¿no? En ambos casos, en el caso del matrimonio interracial y en el caso de un matrimonio entre personas del mismo sexo, no existe el mismo argumento, ¿no? El derecho a casarse con quien uno ama, es un derecho fundamental, sí, pero en la óptica de lo que el matrimonio es. El Estado no discrimina cuando se niega un derecho a un acceso a una institución que por esencia requiere cierta capacidad y cierta aptitud para hacerlo. Y por lo tanto, esta analogía creo que falla, porque las leyes antimestizaje se referían más que nada a la pregunta con quién era posible casarse, pero no respecto de lo que el matrimonio en sí mismo era. El sexo, a diferencia de la raza, es racionalmente relevante a esta última pregunta, o sea, a lo que es el matrimonio. Y por lo tanto, vuelvo a repetirlo, toda ley que hace distinciones no es necesariamente discriminatoria, puesto que se apoya en distinciones que para este caso, para este contrato, para esta institución, el matrimonio, son genuinamente relevantes. La raza desde luego no lo es, el sexo sí lo es, ¿no? Los opositores en este caso al matrimonio interracial no negaban que el matrimonio entre una persona de color y una persona caucásica blanca era posible, no negaban que la unión era posible. Ni pretendían tampoco quienes así lo sostenían, que las personas de color no pudiesen realizar otro tipo de actos que también le estaba prohibido, como por ejemplo hacer uso de los bebederos públicos, ¿no? En todo punto, desde todo punto de vista, las leyes antimestizaje, me refiero específicamente a las de Estados Unidos, lo que querían era prevenir la posibilidad de un matrimonio entre razas, que se pudiese, en definitiva, reconocer este matrimonio entre razas a fin de mantener una supremacía blanca de una de las dos razas por sobre la otra, ¿no? La supremacía blanca por sobre la gente de color. En cambio, el debate actual es precisamente respecto de si acaso es posible que una unión, que en este caso del tipo que exige el matrimonio, puede existir entre dos personas del mismo sexo. Y en este caso, quienes proponen la modificación y un camino hacia el matrimonio entre personas del mismo sexo, en este caso no se está proponiendo mantener intacta la noción histórica de matrimonio. Al revés, al expandir este universo de personas elegibles, digamos, para contraerlo, la meta es abolir sin duda la concepción conyugal del matrimonio en nuestra legislación. El fallo que he tratado de explicar en relación con esta comparación de las leyes antimestizaje y la propuesta que hoy día discutimos es porque es bastante falsa la premisa de que toda distinción en sí misma es una discriminación injusta. Presumiblemente debiéramos nosotros poder actuar de acuerdo con nuestros deseos, en este caso de elección, ¿no? Y en esto consiste finalmente el ius connubii, es la libertad de casarse o no casarse, más que en definitiva si esto es posible exigir erga omnes, porque por ejemplo yo podría ser soltera y ¿a quién demando si me quiero casar? Tengo derecho a casarme. Pero ¿a quién demando, no? Si en definitiva esto es un asunto entre dos personas, entre un hombre y una mujer. Y por último, respecto de este punto, a lo largo de la historia ninguna de las leyes en general en todas las sociedades han prohibido explícitamente el matrimonio entre personas del mismo sexo. No lo han prohibido explícitamente, como si era prohibido en las leyes antimestizaje el matrimonio interracial, porque en definitiva no es posible que exista, dado lo que el matrimonio es, ¿no? No es posible naturalmente, a eso me refiero.
Al menos en Estados Unidos esas leyes tengo la impresión que tenían la intención de mantener, en definitiva, separadas a las personas de color de los blancos y por lo tanto en una posición de inferioridad social, económica, política, supremacía blanca, como ustedes quieran llamarle. Pero las leyes matrimoniales tradicionales no fueron ni han sido ideadas para prohibir, para oprimir a quienes tengan atracción por su mismo sexo. Y en ese sentido creo que comparar ambas cosas resulta bastante desconcertante y por qué no decirlo un poco ofensivo. Muchas gracias. Gracias, profesora Salina. El profesor Mauricio Tapia. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, la primera cuestión, aquella pregunta del senador Galilea relativa a la identidad de género. Dos cosas. La ley actual establece que quien tiene un vínculo vigente matrimonial y quiere variar la identidad de género, esto es, que en las partidas de nacimiento respectivo conste la convicción personal que tiene sobre su género, y no aquella con la que viene desde el nacimiento, bueno, esas personas están obligadas a divorciarse hoy en día. Y es lamentablemente una disposición que está vigente y que debería revisarse a propósito de esto. Precisamente esa restricción está establecida con el propósito de impedir un matrimonio igualitario. Ahora, una vez cambiada la identidad de género, evidentemente es la situación registral para todos los efectos legales la que varía. Por tanto, no hay impedimento alguno de que contraiga matrimonio. Pero más allá de eso, senador, esta cuestión tiene que ver con otra discusión. Esa cuestión tiene que ver con una identidad, una convicción personal sobre su propia identidad de género, de un determinado individuo. Pero no tiene que ver con la formación de familia, que es lo que estamos hablando. Algunos de ellos podrán también querer acceder al matrimonio igualitario, pero esta discusión es diversa, sin perjuicio que tiene ciertos vínculos. En segundo lugar, esto que pregunta usted, senador Durresti, y senador presidente Araya, la cuestión de qué es esto de la configuración natural del matrimonio. ¿Qué es esto de que debería seguir una ley natural? ¿Dónde está eso? Eso está en las convicciones, que son legítimas, que es bueno que las tenga cada uno. Cada uno sabrá con quién se casa. Si se casa con un hombre, con una mujer, de sexo distinto, de igual sexo, eso cae en la esfera íntima de cada persona. No existe eso que llaman ley natural en la materia. Por favor, yo quisiera hacer un poco de historia. Invocando la ley natural en este mismo Congreso, en el pasado, se han defendido las posiciones que hoy en día nos parecen las más aberrantes. Invocando la ley natural, se opusieron en definitiva a que la mujer tuviese derecho a voto. Invocando la ley natural, se opusieron a que pudiese administrar bien al interior del matrimonio. Invocando la ley natural, se opusieron a que los hijos matrimoniales y no matrimoniales tuvieran iguales derechos. Esa es la invocación que se ha hecho de la ley natural. Invocando la ley natural, se opusieron sistemáticamente a la incorporación del divorcio. Todos cambios que con el correr del tiempo se fueron aplicando, no existe eso de una sola configuración del matrimonio. Que en la historia no haya existido un matrimonio sino entre un hombre y una mujer, bueno, eso fue hasta la historia reciente, porque hay muchos países que ya lo incorporaron, por tanto también no es cierto que el matrimonio de albergue no pueda dar albergue a personas del mismo sexo. La realidad masiva del mundo occidental así lo muestra. El matrimonio, la filiación, son instituciones que es la sociedad la que le da un contenido. Hace 70 años hablar de hijos era solo hablar de hijos matrimoniales. Hoy afortunadamente no. Hace 80 años hablar de mujer casada equivalía a decir mujer incapaz de administrar sus bienes, incapaz de actuar en la vida, en la sociedad. Eso afortunadamente ha cambiado. El matrimonio a lo largo de la historia, señores senadores, ha tenido diferentes propósitos. Y yo diría que el principal propósito histórico es de control de la familia. Y de ahí la importancia que se le daban al ascenso de los padres, a la autorización de los padres, a mantener linaje y sobre todo a mantener el patrimonio. Es por eso que hasta el día de hoy se puede desheredar
al hijo menor que contrae matrimonio sin el ascenso del padre, instituciones vetustas que tienen que ir desapareciendo con el tiempo. Es por eso que todavía existen las promesas de matrimonio que dan cuenta de matrimonios por conveniencia. Históricamente han existido más matrimonios por conveniencia que por amor. Es la irrupción en el siglo XIX del liberalismo probablemente la que da espacio al amor en el matrimonio. Y por eso es consistente con esta reforma. Aquellos que se aman, aunque sean del mismo sexo, tienen derecho al matrimonio, porque el matrimonio no es una institución escrita en piedra, es una institución escrita en la arena, que se va redibujando en la medida en que la sociedad avanza y los niveles de tolerancia avanzan. Sin ir más allá, de hecho, y eso es un llamado de atención a todos, el matrimonio, lamentablemente, en Chile va cayendo en desuso. El 75% de los hijos nace fuera del matrimonio. Y eso no es conveniente, porque aun cuando uno tenga determinadas concepciones acerca del matrimonio, lo cierto es que es una institución social benéfica y nos interesa promoverla como espacio de estabilidad para el crecimiento de los hijos, promoverla como espacio de protección patrimonial de los cónyuges, porque negar a las parejas del mismo sexo el matrimonio va contra el interés público, el bien común incluso. Por último, si procrear es tan importante, que por supuesto es importante, pero a las personas no se les obliga a procrear para casarse, ni determinar cuántos hijos tienen. Llamamos la atención nuevamente de que el año 2004 se derogó esa incapacidad de impotencia incurable. Lo que da cuenta es que la ley borró esa visión del matrimonio exclusivamente para la procreación. Y como ustedes bien dijeron, bueno, cada uno es libre de determinar si tiene o no hijos o cuándo los tiene. De hecho, si la idea es promover la procreación, por favor, las parejas del mismo sexo que están pidiendo acceso al matrimonio están criando hijos, están procreando a través de técnicas de procreación asistida. Por tanto, vamos a promover aquello, abriéndole el matrimonio a las personas del mismo sexo. No me explayo en otras discriminaciones, se ha mencionado acá, esa institución del matrimonio ha sido utilizada efectivamente en el pasado para restringir con criterios discriminatorios el acceso a una regulación civil, como por ejemplo a personas de diversas razas en el pasado. En Estados Unidos eso desapareció solo hace 50 años. En Chile efectivamente existieron disposiciones, particularmente en el siglo XVIII, que conducían a controlar ese mestizaje, en particular a través de la atribución que se le da a los obispos, y esa era una disposición legal vigente. Todo eso ha desaparecido y todo eso se invocaba en virtud de una supuesta ley natural. Ley natural que si existe en la convicción de quienes sostienen un determinado credo o convicción moral, pero no en una república pluralista que debe dar espacio a todos y a todas. Muchas gracias, señor presidente. Presidente. Gracias, profesor Tapia. Senador Moreira. Sí. No, yo quisiera, por su intermedio, decirle al profesor Tapia lo siguiente. Lo he escuchado muy atento con su postura, pero lo que yo siento que quienes están detrás o apoyan el matrimonio igualitario tratan de imponernos su visión moral, su visión de las cosas, de los cambios que ha tenido la sociedad. A mí me parece legítimo que las personas puedan cambiar, pero a veces las comparaciones son un poco odiosas. Yo voté a favor de la ley de divorcio. Yo voté a favor de la ley de filiación, porque yo creo que eso sí que era discriminatorio. Pero yo lo que quiero señalar es que los que estamos aquí y los que tenemos que votar por nuestras convicciones que han sido transparentadas cuando uno ha sido elegido. Yo no voy a apuntar con el dedo a quienes voten a favor del matrimonio igualitario. Probablemente quizás antes lo hubiera hecho, hoy día no, porque evidentemente hay una evolución de todo, pero todas las evoluciones y los cambios en las sociedades tienen sus límites. Y yo respeto todas las opiniones, cosa que antes no hacía, hace 20 años no lo hacía, hoy día las respeto. Y bueno, y si hoy día las nuevas generaciones o de nuestro sector de centro derecha, que ha sido más conservador, estiman de que quieren votar a favor, bueno, están en su derecho a hacerlo.
pero lo importante es que cuando uno es elegido, la gente sepa cómo uno va a votar. Y yo por lo menos, yo quiero decir, y lo he dicho siempre, yo voto por una cuestión de convicción, y la gente sabe perfectamente cuando yo fui elegido, y las veces que he sido elegido, he transparentado todos los temas valóricos y de principios que yo creo importante que la gente sepa. Por lo menos yo no he sido elegido bajo el engaño, ni menos bajo el cálculo electoral. Pero como bien lo ha dicho usted, hay sociedades que van evolucionando, pero el no evolucionar en algunas materias que van en contra de los principios y de los valores que uno sustenta o los estándares que uno, no significa que uno tenga una actitud discriminatoria. Era lo que yo quería decir, presidente. Gracias, senador Moreira. Señor secretario, todavía nos quedan un par de minutos. Votemos, por favor, la indicación del senador Moreira. Muy bien, presidente. Voy a poner el comparado a su disposición. Presidente, lo que corresponde votar, según usted lo instruye, es la indicación número 4 de los senadores señores Moreira y el ex senador señor Pérez para eliminar el número 7 del texto aprobado en general. Recuerdo a sus señorías que el número 7 sustituye en el artículo 102, que ya se ha referido, la expresión un hombre y una mujer por la frase dos personas. El artículo quedaría así: el matrimonio es un contrato solemne por el cual dos personas se unen actual e indisolublemente y por toda la vida, y continúa mencionando los fines del matrimonio. Eso, señor presidente. Indicación número 4. Lo ponemos en votación, presidente, entonces. Por favor, tome la votación, secretario. Ya, muy bien. Senadora Ebensperger. Voy a fundamentar mi voto. Yo voto a favor de la indicación. Creo que lo que se pretende hacer con este proyecto de ley, permitiendo el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, decía un senador por ahí que esto iba a asegurar el derecho a igualdad o que a nadie se le va a vulnerar sus derechos. Yo no comparto eso, yo creo que al revés. Acá lo que se pretende finalmente, como se ha dicho por las profesoras Rodríguez y Salinas, es modificar el estatuto filiativo, y con eso sí se atenta contra la igualdad y sí se atenta contra vulnerar ciertos derechos, y los derechos que se vulneran son precisamente los derechos de los niños. Acá se deja de poner como primera prioridad el interés superior de los niños por, ¿no es cierto?, priorizar el derecho de adultos que quieren optar a esta institución del matrimonio, dejando de lado cuál es este interés superior del niño y básicamente este derecho a la identidad que ya viene consagrado, ¿no es cierto?, en múltiples, no solamente en nuestra legislación, sino que en múltiples tratados internacionales que se sacan a relucir de repente cuando nos conviene, y cuando no nos conviene parece que se olvidan. Privar jurídicamente a un niño del derecho a tener un padre y una madre, ¿no es cierto?, como un dato básico y un punto de partida para el ejercicio del derecho de identidad, resulta, creo yo, la mayor de las desigualdades e injusticias. Y vuelvo a insistir, así quedó plasmado también hace 8 años cuando este Senado aprobó casi por unanimidad, hubo solo una abstención, la ley de corresponsabilidad parental, en que se señalaba y se fundamentaba la necesidad de que cada niño tuviera un padre y una madre. Y hoy día olvidamos todos esos fundamentos, todos esos estudios y todos esos argumentos que cada uno de los que fueron senadores y legisladores a ese entonces señalaron. Y resulta que hoy día deja de ser importante, ¿no es cierto?, que los niños tengan este derecho a identidad, tengan derecho a conocer a su padre y a su madre, y simplemente en favor de que dos adultos puedan optar a esta institución del matrimonio. Con mucha convicción
Voto a favor de esta indicación del senador Moreira para no permitir el matrimonio entre dos personas de un mismo sexo, porque creo que el derecho de ellos a constituir una familia distinta, porque hay familias distintas, como aquí también se ha señalado, está cubierta en la unión civil. Lo que ellos mismos señalaron, ¿no es cierto?, cuando se aprobó y se discutió esa ley, donde ningunearon el matrimonio, dijeron que era una institución arcaica y que no les interesaba. Voto entonces, presidente, como lo señalé, a favor de la indicación, en contra del matrimonio de las personas de un mismo sexo. Senador Alfonso Durresti. Voto en contra de la indicación, señor secretario. Ya. Senador Galilea. En contra. En contra. Bien. Senador Araya. Voy a fundamentar brevemente el voto. Yo creo que las instituciones están al servicio de los hombres y no los hombres al servicio de las instituciones. Las instituciones tienen que ir evolucionando con el tiempo y permitir reconocer derechos. Por esa razón, voto en contra de la indicación del senador Moreira. Bien. Resultado de la votación: 3 votos por la negativa, 1 voto por la afirmativa. Rechazada la indicación número 4. Presidente. Rechazada. La siguiente, vemos si la alcanzamos a votar. Si es que... Oh, presidente, no puedo. Tengo a las 12, ya son más de las 12. Por favor. Está bien. Entonces, como estamos en la hora, el día de mañana partimos nuevamente a las 10 y seguimos votando el resto de las indicaciones que, como ya hicimos el grueso del debate, debería ser mucho más rápido avanzar en aquellos temas que no van a ser de tanta discusión, puesto que ya lo hicimos el día de hoy en la sesión anterior. Agradecemos la presencia de todos nuestros invitados, especialmente la de la profesora Salinas, la profesora Rodríguez y el profesor Tapia en su exposición, así como también del móvil, de la Fundación Iguales y de los distintos ministros y subsecretarios que nos acompañan, la ministra Rubilar, la subsecretaria, y nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias, presidente. Chao.